Hoy os vamos a hablar de las cámaras del Pixel 7 Pro y como bonus también del Pixel 7. Diferencias, similitudes, un poco un análisis genérico de los dos sistemas de cámaras porque se parecen bastante, aunque es cierto que también hay que reconocer que hay diferencias. El Pixel 7 Pro cuesta 899 € y el Pixel 7 649. Tenéis el enlace en la descripción. Vamos a empezar por la cámara principal y aquí tenemos un sensor bastante grande de 50 megapíxeles estabilizado. Un muy buen sensor, ¿vale? Me gusta mucho, en general. Creo que en fotografías normales tenemos muy buen rango dinámico, tenemos muy buen nivel de detalle, los colores son un poco píxel, ¿vale? Eso quiere decir que están un poco tocados y sobre todo cuando las fotografías ya se empiezan a poner un poco más complicadas y hay mucho contraste en la escena, se nota ese trabajo excesivo que tiene Google. Google hace dos cosas, y es que es muy raro ver unos negros profundos, o sea, que el negro sea negro. El negro siempre es un poco gris, a veces pues te gusta más, otras veces te gusta menos. Sí que es cierto que en algunas situaciones eso favorece a que se vea un poquito más en las zonas más oscuras y en otras lo que hace es lo contrario, empasta mucho al subir, sobre todo si hay mucho rango dinámico y necesita hacer un HDR muy agresivo, empasta mucho las fotografías. Y esto pasa en los dos dispositivos porque en este sentido el sensor es igual. He notado una cosa en algunos reflejos, es muy habitual en los teléfonos, pero aquí sí que quizás por la situación o por algunas fotografías lo he visto más. Tenemos bastantes cromatismos en esta lente y no es habitual, ¿vale? Los cromatismos son más normales en el gran angular o en los teleobjetivos si hacemos algunas cosas extrañas. No es grave, pero que sepáis que están ahí. De hecho, vamos a dejar un par de fotos hechas con la cámara principal en el zoom digital de 2 aumentos para que veáis en un lago cómo se ven esas cosas rosas o verdes. Es curioso, en cada uno se ve un cromatismo de un color diferente, ¿vale? Que es un poco por el punto en el que está enfocando el dispositivo. En general está ahí muy bien, cuando ponemos en situaciones complicadas, incluso fotografías de poca luz, me ha gustado mucho, creo que Google ahí hace muy buen trabajo y aquí sí que no tiene problemas. Las altas luces sabe que las tiene que quemar y quema las altas luces. A veces se pasa buscando iluminación, esto es algo que sucede en muchos fabricantes, no es un tema exclusivo de Google. El modo noche en situaciones intermedias o situaciones de ciudad con bastante buena iluminación queda excesivamente iluminado, pero bueno, esto también es bastante normal. En estas fotografías incluso tengo que decir que me ha gustado el nivel de detalle. Tenemos opción de controlar el modo noche automático directamente si lo queremos normal o si queremos al máximo. En el máximo tened cuidado porque es bastante tiempo y a veces pueden salir las fotografías un poco movidas, pero en general en ese sentido muy buenas fotografías en los dos. Esta cámara te permite hacer un zoom digital, ¿vale? Un 2x, exactamente igual que tiene el iPhone 14 Pro. Por cierto, os dejo por aquí el vídeo porque creo que es un poco rival a nivel fotográfico de este 7 Pro y ahí sí que es cierto que por ejemplo se nota que perdemos un poquito de calidad frente a otros fabricantes. Es curioso porque Google en tema de fotografía computacional siempre debería estar por delante, tenemos el Super Res Zoom, pero aquí tengo que decir que está un paso por detrás del zoom digital que ofrecen otros fabricantes, sobre todo cuando baja un poco la luz, ese empastado de las sombras es muy evidente. No es ningún problema, ¿vale? No es malo de todo, pero sí que está quizás un paso por detrás, por ejemplo, del 2X del iPhone, que está muy bien conseguido, ¿vale? Para que nos situemos ahí en un punto. Y cuando hay muy poca luz, ahí sí que lo que es el propio ruido, el propio grano de esos píxeles que están forzados, sí que se acaba notando. Cuando pasamos a la cámara gran angular, aquí hay ciertas diferencias, ¿vale? En los dos el sensor aparentemente es el mismo, por las especificaciones que hemos visto, las fotografías son muy parecidas, aquí no hay grandes diferencias, aunque sí que hay unos pequeños matices. Hay un pequeño detalle que sí que me gustaría comentar, o bueno, dos detalles que me gustaría comentar. El Pixel 7 Pro tiene 0,5x de gran angular, o sea, abre más el campo. El Pixel 7 solo tiene 0,7x y además el Pixel 7 Pro, como tiene autoenfoque, por el tipo de sensor y el tipo de óptica, lo que también nos permite, en este caso, es activar un modo macro, ¿vale? Cuando hablamos de fotografías normales, creo que cualquiera de los dos sensores son de los mejores de su segmento de precios. En el caso del Pixel 7 más, porque la calidad es la misma y cuesta 250 € menos. Tiene muy buenas fotografías, muy buen rango dinámico. Es cierto que las esquinas se notan un poquito blandas, ¿vale? Le falta un poco de definición, es normal en el gran angular, pero al no ser excesivamente angular, pues eso, bueno, lo corrige un poco mejor. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Las imágenes siempre son más aprovechables en los 0.7 o en los 0.6 que en los 0.5 porque tienen que corregir menos deformación. Aún así, también en el Pixel 7 Pro, muy buenas fotografías en esta cámara. Me ha gustado bastante. Cuando baja la luz, sí que es cierto que aquí ya se empieza a notar
que el procesado es excesivo y vemos algunas cosas un poco raras. En algunas fotografías he tenido problemas con el enfoque del Pixel 7 Pro, quizás por hacerlas muy rápido, quizás por cambiarme, ¿no? Por estar haciendo varias fotos con varios teléfonos y este gesto, este movimiento, pasar el gran angular, hacer la foto, no han quedado enfocadas. En el Pixel 7 no pasa porque tiene enfoque infinito. Lo que no conseguimos es un grandísimo nivel de detalle en algunos planos y en el 7 Pro sí, ¿vale? Si enfoca el sitio que tú quieres que enfoque, queda más nítido. Eso también es algo que siempre hay que decir cuando tenemos cámaras con autoenfoque, pero aquí en este caso, en el 7 Pro, he perdido un par de fotografías con muy poca luz porque no conseguía enfocar, entonces al final lo que teníamos era un problema de que estaba todo completamente desenfocado. Me ha gustado bastante, incluso en las situaciones complicadas, cualquiera de las dos cámaras, creo que son muy solventes, aunque también es cierto, y hay que reconocer que en algunos casos creo que el procesado es excesivo, ¿vale? Ya comentaremos esto un poquito más adelante. Y después vamos a hablar del teleobjetivo. Ya hemos hablado del zoom digital y aquí vamos a hablar del teleobjetivo. Solo tiene teleobjetivo el Pixel 7 Pro y tengo que decir que tenemos un 5 aumentos óptico que me ha gustado mucho. En buenas situaciones de luz es muy buen teleobjetivo, ¿vale? Ahí no se puede negar. De hecho, ya el año pasado teníamos muy buen teleobjetivo en el Pixel 6 Pro y este año creo que tenemos el mejor teleobjetivo corto del mercado. ¿Vale? Lo digo así, a veces la gente se queda un poco sorprendida. Es cierto que en 5 aumentos llamarlo teleobjetivo corto, cuando muchos tienen 2 y 3, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, vamos a meter 2, 3, 4 y 5 aumentos en teleobjetivo corto y 10 o más, si en algún momento llega, en teleobjetivo largo. Muy buen teleobjetivo corto, muy buen 5 aumentos, me ha gustado el nivel de detalle, la estabilización es increíble. Vale, incluso en vídeo también funciona muy bien la estabilización. Y después lo que tenemos es zoom digital. Zoom digital puede llegar hasta 20 aumentos. 10 aumentos se comporta bastante bien, a partir de ahí es cierto que lo perdemos por completo y le falta bastante procesado. Ahí hay un fabricante que lo está haciendo muy bien, primero porque tiene un zoom óptico de 10 y porque está procesando mucho mejor lo que es el resto del zoom, que es Samsung. Pixel podemos decir que de los dispositivos que se han sacado recientemente, porque Huawei tenía algún 10 aumentos, pero bueno, ya no tiene bastante tiempo. Es el segundo mejor teleobjetivo que tenemos, junto con el S20, después del S21 y el S22 Ultra, ¿vale? Para que nos situemos un poco ahí en lo que son estos dispositivos. Cuando hablamos de la cámara delantera, tenemos la misma cámara delantera, un sensor de 11 megapíxeles, ¿vale? Este año han subido el del Pixel 7, que el año pasado en el Pixel 6 teníamos menos resolución y no podía grabar en 4K. No tienen enfoque, o sea, enfocan al infinito, está siempre todo enfocado y eso se nota en que quizás no tenemos la mayor nitidez de todas. Pese a eso, me ha gustado bastante el rango dinámico, me han gustado bastante los colores. Pixel aquí creo que lo hace muy bien, así como otros fabricantes, cuando estás en zonas de sombras, cuando hay cambios, cuando te da el sol directamente pierden las pieles, ¿vale? Si te da el sol a veces te queda excesivamente dorado, si estás en una zona en sombra te queda excesivamente azul. Creo que aquí Pixel es de los que lo hace mejor y evidentemente trabajar mejor las pieles, que lo hacen todas las cámaras, en la cámara delantera es más evidente y aquí me ha gustado bastante más que lo que he visto en la mayor parte de rivales del mercado. Y los dos lo hacen, así que muy bien por parte de Google en ese sentido, con muy buen rendimiento en general en esta cámara delantera. También he visto que cuando hay un rango dinámico muy acusado le pasa lo mismo que a la cámara principal, ¿vale? Hace un HDR muy potente, te queda un poquito empastadas las sombras y perdemos detalle en esas zonas más oscuras. Pese a eso, en general tengo que decir que bastante bien. Y vamos a seguir con el vídeo y aquí he tenido muy buenas noticias, ¿vale? Así como el año pasado el vídeo que tenía Pixel no me acaba de convencer, en el Pixel 6a me gustó bastante, sobre todo para su rango de precios. Este año tenemos un vídeo espectacular. Tanto en el 7 Pro como en el 7 tenemos muy buen vídeo. Todas las cámaras graban 4K a 60 fotogramas por segundo, lo cual en esta gama de precios. La del 7 Pro es de esperar, pero la del 7 no es para nada habitual en los 600 euros. De hecho, casi ningún gran angular graba en 4K ya en estos precios, muchos no graban a 60 y la cámara delantera prácticamente ninguna. Y no es solo que tengamos 4K, es que tenemos muy buen audio cuando hablamos, es que tenemos muy buena estabilización, de hecho creo que es una de las mejores, si no la mejor estabilización normal que tenemos. Además también tenemos muy buen rango dinámico, me han gustado mucho los colores. Es cierto que cuando hay poca luz, por ejemplo, no tenemos un modo noche de frames automático, que ahora lo hacen prácticamente todos los fabricantes. Google aquí no lo hace y se le nota, pero podemos bajar a 30 fotogramas. Es curioso que no tengamos 24, ¿vale? Que también podría ser un añadido. Tenemos vídeo HDR de 10 bits. Y después tenemos diferentes modos de estabilización. Además del estándar, que ya estabiliza muy bien, tenemos el activo para estaciones en las que corramos mucho, tenemos el fijo y después tenemos otro más que ahora mismo no me acuerdo el nombre, vamos a ver la cámara, ¿vale?
Y tenemos el estándar fijo activo y el efecto barrido, que es para estos giros, ¿vale? Estos efectos los tenemos en las 3 cámaras. A mí el que más me gusta es el estándar. El activo se queda en Full HD, no está mal. Y los otros dos lo que hacen es un recorte bastante excesivo, en especial el fijo del sensor principal, y ahí se nota la pérdida de calidad. Muy bien, es cierto que la estabilización es buena a costa de perder mucho tamaño, ¿vale? Hace un recorte excesivo, y va un pequeño clip de ejemplo grabado para que también le podáis echar un vistazo al audio de estos dos dispositivos. Y este es el vídeo y el audio de la cámara delantera. En este caso estoy grabando con el Pixel 7, ¿vale? El más barato de los dos, para que tengáis la referencia. A mí me ha gustado bastante, tengo que decirlo. El sonido a veces se pasa limpiándolo y queda un poco apagado, un poco plano, pero sí que es cierto que en situaciones con viento, con ruido, limpia muy bien el audio. Y en este caso, por ejemplo, que está soplando un poquito el viento, que está moviendo un poco las hojas, seguramente no estéis escuchando prácticamente nada de esto que os digo. Bueno, ya habéis visto, ejemplo de vídeo, muy bien, me han gustado mucho, tenemos muchos modos. Bueno, un vídeo excelente, de los mejores sin ninguna duda de los que podemos encontrar en el mercado, capaz de hacer frente en algunas situaciones al iPhone, que parecía prácticamente imposible. Es cierto que en otras, sobre todo cuando hay muy poca luz, creo que el iPhone sigue por delante, incluso en situaciones muy concretas. El Oppo Find X5 Pro o el Samsung Galaxy S22 Ultra trabajan mejor, sobre todo cuando hay muy poca luz. Pero en una situación intermedia, con muy buena luz, tenemos un vídeo increíble. Y lo cierto es que al fin Google ha apostado por el vídeo. El año pasado era bastante flojo y este año han dado un pequeño avance. Vamos a hablar un poco en general del procesado de imágenes de estos dos dispositivos. Es un procesado 100% Google, y con esto quiero decir que a veces las fotografías están tan procesadas, tan retocadas por encima, que casi parece que las has editado, ¿vale? No, Google hace una cosa muy curiosa en muchas de las fotografías, y es que, aunque internamente tiene bastante contraste, ¿vale? Aunque sí que es cierto que con mucha saturación te da la impresión de que hay bastante diferencia de luz entre unas cosas y otras, es como un contraste como muy puntual, por ese extra de detalle que hace, por ese extra de nitidez que da ese enfoque digital. Lo que la realidad es que no hay blancos puros y no hay negros puros, o no siempre, ¿vale? Es algo que intenta muchas veces. Y de hecho, cuando abres un editor de fotografías, lo puedes ver en lo que es el histograma, que no hay puntos altos en las fotografías estándar, ni en los blancos ni en los negros. Y es algo que se nota y que queda editado y que gusta al ojo y que queda atractivo en muchas de las fotografías, pero es cierto que no es real. Después también muchas veces tenemos un extra de procesado a nivel de color, ¿vale? Mucha saturación y se nota. Y cuando hay poca luz, hace bastante artificio, ¿vale? Al final, todo lo que es la fotografía computacional, si la llevas hasta el punto correcto, funciona bien. Aquí creo que muchas veces queda en el punto correcto, pero algunas, de vez en cuando, se escapa. Por ejemplo, también le pasa en la cámara delantera. Hay fotografías que hacen muy bien, que me gustan mucho, y otras que veo y digo, uff, aquí te has ido por completo. En la principal no le pasa tanto, y en el gran angular también. Así que, bueno, son esos pequeños idas y venidas que tiene en este caso las cámaras de Google, que es algo que ya hemos visto en muchos, ¿no? Cuanto más dependes de la fotografía computacional, más contraste tenemos a la hora de los resultados, muy buenos o mejorables. Y vamos a hablar de la aplicación, ¿vale? Una aplicación que poco a poco Google ha ido mejorando, ha ido completando. Tenemos modo noche automático en todas las cámaras, que ese modo noche automático lo podemos poner en estándar o en máximo, cosa que a mí me gusta mucho. Tenemos la opción de hacer fotografías en RAW, además te hace JPG más RAW, lo puedes activar muy fácil. Tenemos todos esos modos de estabilización en vídeo, tenemos los live, o sea, tenemos muchas opciones y poco a poco Google ha ido incorporando. Faltan algunas, por ejemplo no tenemos el modo Pro, pero bueno, poco a poco seguimos ahí mejorando. Modo retrato, tenemos también el cine, y ahí es a donde llego el extra, ¿no? Esos añadidos que tiene Google. Muy bien por todo lo que ha ofrecido en vídeo, por el sonido mejorado en vídeo, por los modos estabilizados en vídeo. Pero, por ejemplo, lo que es el modo retrato en vídeo sí que está un poco por detrás de lo que tenemos en otros, tanto por detección como por recorte, ¿vale? O sea, lo que tiene que estar enfocado y lo que tiene que estar desenfocado no está tan bien como otros, y además en algunos casos el efecto de desenfoque es muy malo. Ahí iPhone no tiene rival, y de hecho Samsung hace bastante tiempo que hace muy buen recorte, y Pixel aquí no está ni de broma. El modo retrato está bastante bien, aunque es cierto que en algunos casos sorprende no poder utilizar el 5 aumentos, ¿vale? Que es algo que yo, por ejemplo, en el iPhone 14 Pro utilizo mucho el 3 aumentos óptico porque me gusta. Aquí tenemos como un aumento en el caso del Pixel 7 Pro, y bueno, en el caso del Pixel 7 lo entendería. ¿Y qué pasa al hacer este recorte? Que como es digital, necesita mucho procesado y las pieles quedan muy raras, ¿vale? Son como pequeños detalles, pequeñas cosas que creo que aquí Google sí que debería mejorar. Y a nivel de conclusiones, ¿qué decir? Bueno, pues también hablar un poquito de los dispositivos, ¿no? Un par de minutos. Me han gustado mucho los dos por su diseño, ¿vale? En especial el Pixel 7 más pequeño, yo he probado además el modelo blanco.
Tengo que decir que es muy bonito, me gusta mucho, ¿vale? Muy cómodo, están muy bien fabricados los dos, las pantallas están muy bien, quizás no son top, pero creo que están muy bien, sobre todo el Pixel 7 en relación calidad-precio tiene un gran panel. Después también tenemos que decir que las baterías me están sorprendiendo muchísimo, o sea, son las 5 de la tarde y este dispositivo está al 74% y lo tengo como dispositivo personal, es una locura, ¿vale? Es increíble, tengo que decirlo ahí. El rendimiento es bueno, aunque sí que es cierto que se calienta mucho, cualquiera de los dos, en especial en exteriores, con brillo alto, cuando estás haciendo 2 o 3 cosas, se calientan mucho. Aunque se calienten mucho y baja el rendimiento, el consumo no es excesivo, sí que se nota, pero no es excesivo, con otros fabricantes es bastante peor. Y tenemos carga inalámbrica, tenemos una carga rápida mejorable, tenemos un lector de huellas que este año es un poco mejor, tenemos desbloqueo facial que el año pasado no teníamos. Vamos, que todo lo bueno que tenían el año pasado lo seguimos manteniendo y además este año tenemos extras. Han mejorado también el sistema de cámaras y sin ninguna duda el Pixel 7, desde mi punto de vista, son las mejores cámaras que puedes comprar por su valor. Las del 7 Pro, el tema del teleobjetivo es un pequeño añadido, es un pequeño extra que está realmente muy bien, pero bueno, que sepáis que simplemente para aquellas personas que vayan a darle ese uso extra al teleobjetivo, incluso quizás podemos decir al macro, pues sí que puede ser un pequeño avance. Como resumen, muy buena cámara principal, en cualquier situación es una de las mejores del mercado, responde realmente muy bien gran angular. Quizás aquí podemos decir que el hecho de que sea un poquito más grande, que tenga autoenfoque y que te permita el modo macro, sí que se nota en el 7 Pro. Muy buen teleobjetivo en el 7 Pro. La cámara delantera es más que solvente y sobre todo tenemos este año también un gran apartado de vídeo en estos Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Hasta aquí este repaso. Os dejo por aquí el vídeo del iPhone 14 Pro por si le queréis echar un vistazo, porque podemos decir que es uno de sus rivales del Pixel 7 Pro por lo menos. Y también os dejo por aquí el vídeo de la comparativa entre el iPhone 14 Pro y el S22 Ultra, que es quizás el otro rival de este Pixel 7 Pro, un poco para que lo situéis en el mercado, porque en realidad está bastante competido y es un dispositivo que cuesta 300 euros o 400 euros menos que los que os acabo de comentar y está muy completo. Los pequeños puntos en los que pierde no son excesivos. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.